acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 13 de febrero de 2023. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre es un gusto para mí recibirles en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. El INE y el Senado de la República se reunieron para analizar implicaciones del Plan B de la reforma electoral. Presenta Colmex investigación sobre recomendaciones de seguridad para las y los candidatos en las elecciones 2023 de Coahuila y Estado de México. Para estas elecciones, el instituto inició la primera etapa de capacitación electoral para integrar mesas directivas de casilla el 4 de junio. El próximo domingo 19 de febrero se llevará a cabo la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas. Señalan riesgos de reforma electoral en materia de derechos políticos y electorales de grupos en situación de discriminación. El 9 de febrero, vocales de juntas distritales y locales, acompañados de consejeras y consejeros electorales del INE, se reunieron con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado con el fin de presentar elementos técnicos sobre las implicaciones del llamado Plan B de la reforma electoral en la organización de elecciones, la operación del instituto y el ejercicio de derechos de la ciudadanía. Ante las coordinaciones y representaciones de los grupos parlamentarios del Senado e integrantes de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, el vocal ejecutivo local en el Estado de México y vocales distritales en Michoacán, Quintana Roo, Puebla y Ciudad de México explicaron las diversas consecuencias de la reforma señaladas en el informe presentado ante el Consejo General el pasado 25 de enero. Luego de la reunión ante medios de comunicación en instalaciones del Senado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, celebró este encuentro y destacó que se trata de observaciones realizadas por quienes operan las elecciones en el país. Agradecemos mucho este espacio, el senador Monreal ha ofrecido y nosotros le pusimos sobre la mesa toda nuestra disposición para que se puedan seguir teniendo todas las reuniones técnicas. Y sobre todo creo que es un ejercicio de responsabilidad de parte del INE en un contexto de tanta polarización y de tanta estridencia, de tantas falsedades en el discurso público, con datos concretos, en voz de los técnicos, explicarle a las y los legisladores cuáles pueden ser las implicaciones de una decisión que si bien ya fue votada, pues todavía está por instrumentarse de cara al que va a ser un proceso electoral complejo, delicado y que tiene que salir bien. Dijo que se trata de implicaciones que podrían poner en riesgo las elecciones ciertas y confiables. El riesgo de que volvamos a las épocas que afortunadamente dejamos atrás, en donde la organización, la realización de elecciones era un problema y que hoy ya no es. Pero ya no tenemos un problema de saber que va a haber una casilla el día de la jornada electoral esperándonos donde debe estar, cerca de nuestro domicilio, con una boleta esperándonos para ejercer en libertad nuestro voto. Pues esa es la preocupación que hemos transmitido. Recordó que el INE presentó y presentará los recursos legales a su alcance ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las posibles inconstitucionalidades en las modificaciones a la ley electoral. Pero será la Corte la que lo decidirá. Nosotros somos muy respetuosos de la Corte, confiamos en la institucionalidad, sabemos que el respeto a la división de poderes es crucial para seguir viviendo en una democracia y así seguiremos actuando, ¿no? Al participar en la presentación de la investigación titulada Recomendaciones para la seguridad de los candidatos y candidatas a los cargos de elección popular en las elecciones de Coahuila y Estado de México 2023, como parte del seminario Violencia y Paz del Colegio de México, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la violencia es un fenómeno social en el que se circunscriben las elecciones. Reconoció las recomendaciones de la investigación y mencionó que desde la creación del Sistema Nacional de Elecciones, en México se ha logrado tener 0 conflictos postelectorales. Es decir, y aquí hay una paradoja. Tenemos el periodo de estabilidad política y paz y gobernabilidad democrática más largo de nuestra historia en un contexto en el que el incremento de la violencia preocupa por el impacto en todos los ámbitos, incluyendo este también. La única forma de entender y resolver el problema de la violencia y la inseguridad
que padecen las candidaturas en las elecciones es partiendo de la corresponsabilidad de todas las instituciones y de todos los actores, pero siempre respetuosos de las atribuciones y funciones que tiene cada uno. La comunicación, pues, entre los distintos órganos tiene que ser fluida y permanente, pero sin excesos, pero sin defectos. La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, explicó que el Pacto por la Integridad Electoral para las elecciones de gubernatura en la entidad busca llegar a comicios en condiciones pacíficas y sin confrontamientos. Que justamente tiene como objetivo sentar a las fuerzas políticas y llamarles a una elección, a un proceso electoral en condiciones pacíficas, no de descalificaciones. Bueno, este pacto también tiene como propósito hacer estos llamados a los actores a comportarse con civilidad. Por su parte, Rodrigo Paredes, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, coincidió en que, en materia de seguridad, deben crearse sinergias para coordinar acciones entre autoridades. Las recomendaciones muy precisas de estas conclusiones de esta investigación es que tenemos que crear una sinergia entre las autoridades de seguridad pública, los partidos políticos, las autoridades electorales y los medios de comunicación, visibilizando todos estos actos de violencia para que la sociedad esté atenta a lo que estamos desarrollando como autoridades y también coordinándonos en la creación de estos y en la elaboración de estos mapas de riesgo preelectorales y postelectorales. Por otro lado, al participar en el conversatorio, acciones afirmativas en favor de las personas en situación de discriminación y reforma electoral, la consejera Carla Humphrey señaló que el Plan B de la reforma preocupa a quienes defienden los derechos político-electorales de las mujeres y de los grupos en situación de discriminación, ya que reduce el número de espacios por acciones afirmativas en la Cámara de las y los Diputados. Ahora, como quedó aprobada en el Senado y así se aprobó en Cámara de Diputados, y ahora estamos con la reforma detenida en el Senado de la República, pero esta ida y venida, digamos, ¿no?, de este trámite legislativo es lo que hizo que al final de cuentas se redujera drásticamente el número de espacios por estas acciones. Dijo que es indispensable la opinión de la academia y la ciudadanía para tener criterios claros en esta materia de cara a la elección de 2024. Y creemos que claramente necesitamos a la academia, a las personas que aporten sus puntos de vista, incluso que si creen que transgreden sus derechos político-electorales, pues acudan a las vías jurisdiccionales a su alcance para tener criterios claros de cara a la a la elección. Pues primero, más grande de la historia, porque sigue creciendo el padrón electoral. Segundo, que pues hoy no tenemos reglas claras, ¿no?, en ninguno de los frentes. No sabemos incluso cuándo va a empezar el proceso electoral. Acompañada de la especialista en temas de género, Teresa Evia, y del magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena, agregó que las reglas actuales han permitido que 65 personas provenientes de los distintos grupos vulnerables integren la Cámara Baja a través de acciones afirmativas promovidas por el INE. Hoy la Cámara de Diputados se conforma por 65 personas o provenientes de cualquiera de estos grupos, es decir, por parte de estas acciones afirmativas. En cada uno de estos grupos que tenían acceso por estas acciones afirmativas se superó, digamos, el número que nosotros establecimos. Solamente en personas con discapacidad se quedó en el número que establecimos, que eran 8. El próximo domingo 19 de febrero se celebrará en Tamaulipas la elección extraordinaria de una senaduría de mayoría relativa. Esta elección extraordinaria se lleva a cabo debido a que el propietario de la senaduría en la entidad resultó ganador de la gubernatura en la elección de 2022 y el suplente falleció el pasado 8 de octubre, lo cual dejó el escaño vacante. Se prevé que en estos comicios se instalen 4.777 casillas. Cabe destacar que al tratarse de una elección extraordinaria y contar con tiempos muy reducidos, las y los connacionales podrán participar solo si se registraron para votar en la pasada elección de gubernatura del 5 de junio de 2022 y podrán ejercer este derecho a través de la modalidad que hayan elegido, ya sea por la vía postal o electrónica.
El pasado 4 de febrero inició el periodo para la emisión del voto electrónico, periodo que concluirá el domingo 19 a las 6 de la tarde, mientras que para quienes eligieron el voto postal, el INE comenzó el envío de los paquetes electorales la primera quincena de enero. La lista nominal de electores residentes en el extranjero está integrada por 1.756 ciudadanas y ciudadanos. En el marco de la pasada conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que en la Carta Magna se han plasmado las grandes reformas políticas que han permitido al país transitar a una democracia que hoy reconoce la pluralidad, que garantiza y amplía los derechos de la ciudadanía y que debe seguir siendo la hoja de ruta en la construcción de un país más democrático, justo e incluyente. En materia electoral, la Constitución es el marco normativo fundamental para seguir recreando nuestra democracia. En ella están plasmadas las reglas de la competencia política en clave democrática a la que debemos sujetarnos todas y todos, tanto gobiernos, partidos políticos, autoridades electorales, como la ciudadanía en general. Si no se respetara la Constitución, sería imposible el ejercicio del sufragio efectivo, la autenticidad del voto, la alternancia, la gobernabilidad democrática de la que hoy goza México y también nuestra convivencia pacífica. Recordó que el INE impugnó recientemente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las modificaciones a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas en materia electoral, tras advertir posibles inconstitucionalidades. Las consejeras y consejeros del INE apelamos precisamente a la Constitución cuando advertimos sobre el peligro que se cierne sobre el sistema electoral que hemos construido a causa de reformas legales que transgreden y contradicen los principios constitucionales. Por ello, hemos recurrido en esta semana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar las reformas a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y más adelante también impugnaremos el resto de las leyes del llamado Plan B de la reforma electoral, una vez que el Senado concluya el proceso legislativo que está pendiente. El consejero presidente destacó que los recursos legales son la vía constitucional para resolver un diferendo en clave democrática. Esa es la vía constitucional para resolver un diferendo que, más allá de las diatribas y descalificaciones que lamentablemente se hacen desde el poder, puede y debe dirimirse por las vías legales y constitucionales y ante las instituciones democráticas. En otras noticias, con la finalidad de visitar a más de 953.802 personas en Coahuila y Estado de México para integrar las mesas directivas de casilla en los comicios del próximo 4 de junio, las juntas locales del INE en ambas entidades comenzaron la primera etapa de capacitación electoral que concluirá el 31 de marzo. Durante esta etapa, en Coahuila, 133 supervisoras y supervisores, así como 800 capacitadoras y capacitadores electorales, visitarán, notificarán y sensibilizarán a las personas que resultaron sorteadas para explicar las funciones que deberán realizar al integrar las 4.024 casillas previsto instalar para la renovación de la gubernatura y 27 diputaciones. En el Estado de México, 687 supervisoras y supervisores, así como 4.114 capacitadoras y capacitadores electorales, visitarán a 1.647.305 personas en 45 distritos electorales locales para integrar las 20.396 casillas a instalar, donde la ciudadanía mexiquense elegirá a quien ocupará la gubernatura. Las y los funcionarios del INE encargados de la capacitación electoral estarán identificados por un chaleco rosa, gorra y mochila negra, así como un gafete con nombre, fotografía y logotipo del INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en colaboración con la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, organizó el primer taller de análisis de sentencias del 2023, en donde el tema central fue la obligatoriedad de la publicación de información curricular y de identidad de las candidaturas federales y locales, así como el uso del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles del INE, cuya importancia radica en el derecho a la información de la sociedad. Así llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana.
Tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y como siempre, les invito a visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.